Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo dentro de este día de locura que estamos viviendo en este 1 de febrero. Después de la noticia que ha surgido y que os hemos contado en el primero de los vídeos del día de hoy, tenemos todavía muchas cosas que comentaros. Vamos a hacer referencia a ello, vamos a contaros algunas cosas, pero también tenemos que introducir algunos de los temas que vamos a hablar esta mañana. De forma más breve, porque no nos esperábamos esta noticia, pero hay que seguir comentándola, por supuesto. Aún así, tenemos, por supuesto, mucho que hablar todavía sobre Lewis Hamilton, que es lo primero que vamos a mencionar. Vamos a hablar sobre ello, luego hablaros acerca de algunas de las noticias y sobre todo al final del todo es hablaros sobre Andretti, que era lo que queríamos hablar. Aquí no nos vamos a callar por mucho que esta noticia haya acaparado todos los medios en el día de hoy, que también es un poco la intención que había. Pero lo primero a comentaros es que el anuncio de Hamilton a Ferrari es inminente. No es a la hora a la que se está publicando este vídeo, por la mañana estaba un poco más inquieto, tenía ciertas dudas, ahora sí que no va a ser, yo estoy seguro de que no va a ser en el momento en el que se está publicando. Este vídeo se está publicando a las 6 de la tarde, horario español. 2 horas más tarde, estad muy atentos, pero va a ser inminente, va a ser hoy se le ha comunicado también a los ingenieros de Mercedes. Os estoy informando muchas cosas por redes sociales, os recomiendo que me sigáis en Twitter porque allí es mucho más rápido muchas veces informaros, y Sky Sports esto lo ha confirmado. Antes ya os habíamos dicho ahí que a las 3 había organizada una reunión de urgencia por parte de Toto Wolff en Brackley con los ingenieros de Mercedes, y efectivamente 20 minutos, media hora más tarde, Sky Sports ha confirmado que ha habido una reunión de unos 10-15 minutos y que ahí se ha comunicado Toto Wolff al respecto sobre todo esto, que Hamilton se marcha. Así que eso ya es oficial y desde Mercedes ya lo saben. Por cierto, ha habido también hoy en el día informaciones, como digo, os lo he puesto antes de todo esto por redes sociales, por mi Twitter. Me podéis seguir por ahí, que por ahí os informaré más de una forma más rápida, pero ha habido informaciones de que si Hamilton podría llegar a Ferrari este año. Esto lo ha dicho la Gaceta dello Sport, que no había que descartar que incluso pudiera conducir en este 2024. Tendría que cambiar todo muchísimo para que ocurriera ese año. Es imposible, no va a pasar. Esta temporada 2024 Hamilton va a correr en Mercedes y Sainz va a correr en Ferrari, en un año algo raro, en un año algo complicado, por supuesto, porque los dos saben que se marchan, pero es así como vamos a verlo esta temporada. Veremos el futuro de Ferrari, que eso sí que el futuro de Sainz, que eso sigue un poco más abierto, por supuesto. Os hemos contado en el anterior vídeo posibilidades que tiene. Por cierto, Charles Leclerc ya habló al respecto sobre Lewis Hamilton. Es que esto es algo que ya se había rumoreado en varias ocasiones. Bueno, os hemos contado que a lo largo de la trayectoria de Hamilton ha sonado en varios momentos, pero es que en 2023 sonó bastante, cuando Hamilton todavía no había logrado la renovación con Hamilton. Y hay un momento en el que a Leclerc incluso se lo preguntan. Más allá de lo que dice Charles, que os vamos a poner sus palabras para que lo escuchéis, sobre todo lo más importante es el momento en el que Leclerc contesta esto. We are in Formula One and we love to be fighting against the best, but that's not to say that my teammate is not fast. Carlos is an extremely fast driver, but yeah, considering that, I mean, I'm not the person who makes the choices, so yeah, let's see. Would you welcome Lewis? If I say yes, I imagine it being the title of every newspaper, but I mean, Lewis is such an incredible driver, has achieved so much in the sport, so I think anybody on the grid will love to have Lewis as a teammate. Ya le vemos que habla sobre todo al final de que cualquier piloto querría trabajar con él, es lo que viene a decir. Pero, como digo, lo más importante es el momento en el que comentó esto. ¿Por qué? Si os fijáis en la gorra, es la que sacó especial Ferrari para el Gran Premio de Mónaco, para el Gran Premio de casa de Leclerc. ¿Por qué es esto especial? Porque Christian Horner, en la última cita del calendario en Abu Dhabi, cuando salió a decir públicamente que Hamilton se les habría ofrecido a Red Bull, no sé si os recordaréis que sobre todo eso os estuvimos comentando en su día, Horner también dijo que en Mónaco hubo negociaciones entre John Elkann y Lewis Hamilton. John Elkann es el presidente de Ferrari. Eso lo contó Horner en Abu Dhabi, como digo, en el mes de noviembre del año pasado, que esas negociaciones existieron en Mónaco entre Ferrari y Lewis Hamilton. Y esas palabras llegaron también en Mónaco. Muy curioso cómo ha ocurrido al final
todo. Pero eso es lo que respondió Charles Leclerc acerca de compartir equipo con Hamilton. También hoy, por supuesto, hoy ha sido un día de locura. En redes sociales se ha hablado de muchísimas cosas y quería responderos a algo. Ha salido por esta imagen que es del anuncio que hubo de Peroni para anunciar el fichaje, el patrocinio que tenían con Ferrari. Sobre esto ya en su día os lo informamos. Es la marca de cervezas italiana que patrocinaba a Aston Martin y cambiaba ahora a Ferrari. Por cierto, Estrella Galicia cambió a McLaren, ya recordamos eso. ¿De quién era patrocinador Estrella Galicia? De Carlos Sainz. Ojo, cuidado, pero bueno, que eso no es lo que nos tenemos que hablar en este momento, sino que las redes sociales se han vuelto locas por si veis ese coche de Ferrari, que si algunos ya no os habéis fijado, fijaros ahora, pone el 44. Bueno, ha habido mucha gente diciendo que si esto era un guiño a Hamilton, que no nos dimos cuenta, porque ponen un coche del 44. Bueno, realmente ese 44, ese coche estaba hecho porque la primera victoria de Ferrari en Mónaco era con ese exacto coche y ya va el número 44. Hay gente ya luego que después de haber salido esto ha empezado a decir ¿y por qué no ponen otro coche? ¿Por qué no ponen el primero de Ferrari? ¿Por qué no ponen el actual? Bueno, yo qué sé, pero que no es, que el 44 no está puesto ahí adrede, que es que fue el primer coche con el que Ferrari logró ganar en Mónaco. Más allá de ahí, hubo un guiño público de George Russell a Carlos Sainz anoche, antes de que todo esto explotase y antes de que todos nos diésemos cuenta. Ya George Russell hizo este guiño público a Carlos Sainz. La cuenta oficial de Russell de noticias en Instagram publicó esta fotografía que estáis viendo ahora, donde la titulaban "Los crossovers que nos encantaría ver". Pues bueno, hubo ya ese guiño justo horas antes de que explotase todas estas informaciones que, por supuesto, en ese momento no nos dimos cuenta porque en ese momento tampoco sabíamos nada de la existencia de todo esto porque ha sido algo que se ha llevado muy bien en secreto, pero Russell ya hace campaña por quien le gustaría que fuese su compañero de equipo. Algo que por ahora mismo no está del todo seguro y algo que ha hablado mucha gente. ¿Hay posibilidad de que Alonso recale en Mercedes ahora que se marcha Hamilton, ahora que está abierto ese hueco? Se habla mucho sobre Sainz, pero no hay nada confirmado. ¿Puede irse Alonso a Mercedes? ¿Va a cambiar Aston Martin para irse a la escudería de Brackley? Algo que mucha gente ha pedido en muchos tiempos, sobre todo cuando Mercedes dominaba, pero que ahora les gustaría. No, por lo menos tal y como se informa ahora, Alonso no piensa en otra cosa que no sea Aston Martin. Está muy comprometido con el proyecto, con un proyecto, como él ha dicho en muchas ocasiones, a largo plazo, y una salida a Mercedes no sería lo lógico. ¿Puede pasar? Puede pasar. Por supuesto. En la Fórmula 1 no hay que descartar nada, lo estamos viendo con Lewis Hamilton. En la Fórmula 1 nunca digas nunca. Una salida aún así a Mercedes por ahora se antoja muy difícil. Alonso está muy comprometido con Aston Martin y no parece que se vaya a marchar para dejar el equipo de Silverstone para irse al equipo de Brackley la siguiente temporada. Independientemente, ¿sería bueno para Fernando Alonso? Sí, por supuesto que sí. Quiero decir, desde luego que irte a Mercedes es un seguro, es algo más seguro por lo menos, es simplemente eso. Irte a Mercedes es más seguro. ¿Puedes triunfar más con Aston Martin? Por supuesto, pero hoy en día por lo menos lo que te lo asegura es Mercedes. Es más seguro Mercedes que Ferrari, por supuesto, pero ya os hemos explicado en el anterior vídeo el motivo por el que Hamilton quiere cambiar de equipo. Pero bueno, ¿sería mejor irse a Mercedes? Bueno, si lo miras de esa forma es algo más seguro. Es un equipo que te aseguras que incluso en el próximo cambio de reglamento, lo mínimo probablemente, salvo que pase algo extrañísimo, vas a competir por podios y durante estos 2 próximos años lo mismo. Te aseguras un equipo que sabe lo que es ganar, sabe lo que es estar en lo más alto, sabe lo que es seguir esa línea de desarrollo que, por ejemplo, Aston Martin no ha sabido, pero está comprometidísimo con el proyecto de Aston Martin. No me parece un error en absoluto y ahora mismo irse a Mercedes es algo complicadísimo, es algo muy difícil, es algo muy remoto. Lo lógico, bueno, es que Mercedes intentase el fichaje de Carlos. Luego ya a partir de ahí veremos qué es lo que ocurriría, pero eso sería el principal paso. Por cierto, lo he comentado también en mi Twitter, quien más ha salido perdiendo es Norris. Norris era quien estaba llamado a ser el sustituto de Hamilton en Mercedes, era quien iba a sustituirle. Bueno, pues pese a todo eso, al final renovó una semana antes justo de que se anunciase esto. Así que
Eso es lo que os tenemos que informar con respecto a esto y ante todos los rumores, después de todos los rumores, por supuesto, se ha hablado de que se queda un asiento libre en Mercedes y de que podría quedarse un asiento libre en Red Bull, porque a día de hoy todavía no sabemos qué es lo que ocurrirá con Sergio Pérez. El futuro depende del mexicano, tal y como han dicho en varias ocasiones en Red Bull, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir ahí. Nadie sabe por ahora qué es lo que pasará con el segundo asiento de Red Bull. Lo que sí que sabemos es que anoche, justo antes también de la explosión de todos estos rumores, Sergio Pérez publicaba en sus redes sociales esta fotografía junto a Christian Horner donde le daba las gracias por la cena que habían compartido. Así que todo parece que anoche compartieron una cena, se les ve contentos, se le ve alegre a Sergio Pérez. Veremos si esto tiene algo que ver con su renovación, con un acercamiento por lo menos a ellas, y si todo esto no podría haberlo hecho saltar por los aires. También en el día de hoy os tenemos que informar, esto lo han anunciado en el peor momento del día posible. Yo creo que hubiera sido ya mejor habérselo callado y lo anuncias mañana con su presentación, porque mañana es posible que tengan todos los focos estén puestos sobre ellos, que su presentación, pero os tenemos que hablar sobre el equipo Haas porque han anunciado sus pilotos reserva para la próxima temporada. Los pilotos reserva en cuestión los estáis viendo aquí, es Oliver Bearman y Pietro Fittipaldi. Bearman que va a compaginar ser reserva de Haas con ser reserva también de Ferrari. Lo más importante es que Oliver Bearman va a recibir 6 libres 1, 6 sesiones. Las 2 reglamentarias se las van a dar a él, pero le van a dar 4 más. En el acuerdo que tienen con Ferrari, pues recoge que tienen que darle esas 4 sesiones. Las 6 sesiones que le van a dar en total van a ser en Imola, España, Silverstone, Hungría, México y Abu Dhabi, para completar las 2 obligatorias y las 4 que le pone como requisito Ferrari, para que la escudería a su joven perla, que ya os lo hemos dicho que Bearman es de la Academia de Ferrari ahora mismo el piloto que más destaca y que hay esperanzas en que pueda crecer, por lo menos en Ferrari tienen esas esperanzas. Veremos qué es lo que ocurre. Le quieren intentar ya formar en Fórmula 1. Ya se subió el año pasado a un Fórmula 1, al Haas, y se va a subir también al Haas en esta siguiente temporada. Y en el final de este vídeo lo hemos hecho también muy rápido porque nos queremos centrar a hablar acerca de Andretti. Realmente este apartado de Andretti nos iba a durar, bueno, no sé cuánto nos iba a durar, pero casi que 20 minutos, lo hemos reducido un poco, no sé cuánto durará, pero es que con todo el tema de Hamilton, la verdad que no sé si habrá sido aposta o no, lo han acabado consiguiendo. No os he hablado sobre lo que ocurrió en el día de ayer de Andretti, aquí por supuesto lo vamos a hablar, porque es que además prácticamente estaba ya preparado para hablar en este guión y yo quiero hablarlo porque me sigue pareciendo una locura lo que vivimos ayer, me sigue pareciendo fatal lo que hizo la Fórmula 1 y os lo tenemos que comentar. Y yo por supuesto, por mucho que haya esa noticia que sea tema del día y que os lo vamos a comentar, hay que hablar acerca de esto. Os quiero contar toda la cronología de todo lo que ha ocurrido con Andretti, con la Fórmula 1, su intento de llegada y por qué además me parece aún más vergonzoso lo que ha acabado ocurriendo. El primer momento en el que Andretti quiso entrar a la categoría fue en 2021. Hubo ese primer acercamiento. Muchos de vosotros quizá no lo recordáis. Aquí en el canal ya os lo comentamos porque ya estábamos en 2021. El primer acercamiento ocurrió ese año y preguntaron primero a la Fórmula 1, y esto es importante de recalcar porque uno de los motivos seguro por lo que a la Fórmula 1 no le ha sentado bien lo de Andretti es por haber ido de la mano de la FIA, por haber acudido a ellos, porque la FIA les hayan dado esa plaza primero antes de ir primero a la Fórmula 1. Y realmente fueron primero a la Fórmula 1, pero eso al final no les acaba importando. Primero fueron a ellos y la Fórmula 1, la forma que les dijo de entrar a la categoría era comprando un equipo. No les iban a dejar como un décimo, ya les avisaron de que tenían que comprar un equipo. El equipo en cuestión era Sauber y las negociaciones llegaron hasta el punto de que tenían un acuerdo con Sauber. No sé si lo recordaréis, como digo en el canal, ya en su día lo informábamos, se iba a anunciar en Austin, se iba a anunciar en el Gran Premio de Estados Unidos, tenían hasta piloto que iba a ser Colton Herta, os lo contamos en su día en el canal. ¿Qué pasó ahí? Pues no se sabe muy bien, pero alguien metió la mano, no voy a decir cierto nombre italiano que seguramente estuvo ahí, que metieron la mano para frenar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque llegaba 6 meses después, se anunció que Audi entraba a la Fórmula 1 comprando el equipo Sauber. Así que frenaron el acuerdo que había entre Andretti y Sauber para dárselo a Audi. ¿Por qué?
Bueno, pero hubo ciertos intereses de que preferían que Audi tuviese esa plaza. Andretti, tras ello, entonces hicieron público sus intereses de entrar a la categoría. Clara declaración de intenciones. No me dejas comprar el equipo, te lo hago público que estoy intentando entrar. Y todo el mundo salió a quejarse, entre ellos cierto nombre italiano que ahora sí que vamos a comentar, Stefano Domenicali, diciendo que así las cosas no se hacen. Las cosas, tal y como él quería que se hicieran, se estaban intentando, pero no les dejaron por lo que sea en ese momento. En aquel momento dicen que las cosas se tienen que hacer como Audi o Porsche, que por cierto, oye, sí, Audi va a entrar en 2026. ¿Qué ha pasado con Porsche? Solo iban a entrar como motorista con un acuerdo de Red Bull que nunca acabó llegando. Porsche hoy en día no quiere ni entrar en la Fórmula 1, a corto plazo por lo menos. No sé yo si las cosas se hacen como Porsche. Andretti, después de tu negativa, siguen insistiendo en entrar. Pero oye, bueno, vale, todo eso nos quedamos con eso. A principios de 2023 se acaban juntando con la FIA y Andretti hace público su interés de entrar junto a Cadillac, que aquí cambia un poco el discurso de la propia Fórmula 1, porque van a entrar junto a General Motors. La FIA, entonces, en marzo, abre el proceso de selección, un proceso de selección que estaba hecho para Andretti. Hicieron la pantomima de que iban a dar 2 plazas o de que se podían dar hasta 2 plazas, pero realmente estaba hecho para Andretti y para recibir dinero, porque a la FIA eso le vino fenomenal, porque hubo hasta 7 proyectos interesados, rechazaron todos menos el de Andretti. Aquí sí que es verdad que hay un error para mí de la propia Fórmula 1, de la propia FIA, perdonad. La FIA da el ok a la entrada de Andretti y les dicen que negocien ahora con la Fórmula 1. No perdona. Si Mohamed Ben Sulayem es tan directo, es tan duro, quiere regir, quiere ser la mano dominante de la Fórmula 1, siendo el presidente de la FIA, que la Fórmula 1 es una organización de la FIA, es una competición de la FIA, la Liberty Media tiene los derechos de retransmisión, pero la Fórmula 1 es una competición de la FIA, tú tienes que decir que Andretti entra. Tienes que darles el ok para entrar en la categoría. Que luego la Fórmula 1 se queje y, oye, ejerzan su poder, que también tienen, de que ellos también tienen toma de decisiones. Pero no digas, te damos nuestro sí, te queda el de la Fórmula 1, que eso fue lo que hicieron. Ahí me parece un error, pero bueno, y durante todo ese proceso que en teoría ahora le tocaba negociar a Andretti con la Fórmula 1, llega General Motors ya confirmando su entrada para 2028, no para 2026, que es cuando realmente Andretti quería entrar de primeras, pero sí que para 2028, que oye, porque eso ya se anunció que iban a entrar más tarde. Y ante esto, al final, después de todo, se acaba anunciando de que la Fórmula 1 no les van a dejar entrar. Todo esto después de que esta misma semana haya salido información de que el proyecto avanzaba, información de que ya tenían un coche en el simulador y todo esto también después de semanas en las que comentaron desde Andretti que les extrañaban mucho que a estas alturas no tuvieran todavía ninguna comunicación porque desde octubre hasta hoy no habían recibido comunicación. Esto es, por cierto, todo lo que ha ocurrido público. ¿Porque ha ocurrido algunos movimientos internos? Sí, por lo menos en el comunicado que hace ayer la Fórmula 1 comentan que hay alguna cosa que yo aquí no me cuadra demasiado, comentan que ha habido 2 movimientos. El primero de ellos es que 8 días después del ok de la FIA, parece que la Fórmula 1 se pone en contacto con Andretti para pedirles documentación, para pedirles información del proyecto, y Andretti tarda 2 semanas, supuestamente según ellos, en dársela. Luego hubo una segunda comunicación, la cual le fue imposible, según la Fórmula 1, acceder, porque les invitaron el 12 de diciembre a los Andretti a una reunión presencial en Londres, a la cual los Andretti al parecer rechazaron. Que no me cuadra nada que los Andretti, con el interés que tenían por entrar a la Fórmula 1, te rechacen una reunión, sinceramente. Pero eso es lo que comentaban desde la Fórmula 1. Esta ha sido toda la historia que ha habido entre los Andretti y la Fórmula 1. Aquí ya ha habido cosas que, como os he comentado, ha habido errores, hay cosas que no me cuadran internamente, pero bueno, ¿qué ha tenido ahora en cuenta? Os vamos a contar para que la Fórmula 1 diga que no a la entrada de Andretti. Bueno, pues dan como ciertas cosas que tuvieron en valoración, que fueron lo que estuvieron valorando de ese proyecto. Primero, consideración de la probable competitividad de la entrada del solicitante y su impacto de valor. ¿Cómo que competitividad? O sea, quiero decir, ¿has valorado si van a ser competitivos? Es que luego en el documento, en el comunicado está más extenso esto y efectivamente valoraron si iban a entrar o no ya peleando por podios. ¿Audi va a llegar entrando por podios? No, seguramente no. Un equipo no llega peleando por podios de primeras. ¿Cómo valoras eso? ¿Y quién te dice, por cierto, que no?
¿Quién te dice, por cierto, que no? Que Andretti es un equipo que en todas 7 categorías que están corriendo son competitivos. Consideración de los solicitantes, de la consideración de los acuerdos del solicitante con respecto al suministro de unidad de potencias y el impacto, bla, bla, bla. Es decir, han considerado si tenían o no suministrador de potencias, un motorista, que ahora os informaremos sobre ello, pero es que es impresionante lo que dicen. Investigación sobre los beneficios potenciales que el solicitante aportaría a la Fórmula 1, los beneficios que podría recibir, consultas con partes interesadas clave para comprender su opinión sobre el valor que aportarían, es decir, los equipos que se han mostrado en contra porque les reduces el dinero, por supuesto, que van a recibir, consideración del impacto operativo en nuestros clientes existentes al agregar un 11º equipo, que esto es algo que más adelante veremos porque es uno de los motivos por los que los han rechazado. ¿Cómo no vas a poder tener 11 equipos? Si los paddock que algunos están preparados para tener 20 o cosas por el estilo, que hace 4 días teníamos 12 equipos, ¿cómo no vas a estar preparado para tener 11 equipos? Consideración del probable impacto de la entrada del solicitante en los resultados financieros del titular de los derechos comerciales, como indica el valor. Sí, que si se te va a reducir o no lo que vas a poder, el dinero que vas a tener, pues posiblemente no, hubiera aumentado quizá porque hubiera crecido más la Fórmula 1 en Estados Unidos. Pero bueno, y consideración de la sostenibilidad financiera del solicitante en función de los materiales proporcionados. O sea, si van a ser, que yo entiendo este punto además que es por el miedo a que te ocurra lo que ocurrió en su día cuando se dejaron entrar a 3 equipos, HRT entre uno de ellos, y luego al final 4 años después acabaron saliendo todos. Yo entiendo ese miedo a que te vuelva a ocurrir. No iba a ser el caso con Andretti y lo sabe la Fórmula 1, pero es una excusa que están poniendo. Los motivos por los que la Fórmula 1 no ha dejado a Andretti entrar a la Fórmula 1, los ridículos motivos, mejor dicho, establecen que un 11º equipo por sí solo no va a aportar valor. La forma en la que aportarían valor sería siendo competitivo. Vale, si un equipo si no es competitivo no te aporta valor, ¿qué te aporta Haas, Sauber? ¿Qué te aporta hoy en día Williams? ¿Qué te aporta hoy en día todos estos equipos si no son competitivos? ¿Y por qué Andretti no va a ser competitivo? Bueno, ese es uno de los motivos que se da. Dice, la ausencia de un motorista sería perjudicial para el prestigio y la posición del campeonato. Oye, que Andretti tenía un acuerdo con Alpine y ese acuerdo acabó terminando porque pusieron una fecha de caducidad y todavía no habían recibido el ok por tu parte. Sí que tenían acuerdo, pero no lo han recibido. Se ha tenido que parar ese acuerdo por culpa de la propia Fórmula 1, pero ahora es un problema. Vale. Luego, una frase que la vamos a analizar más adelante, ni me voy a detener a ella, pero dicen textualmente, si bien el nombre Andretti conlleva cierto reconocimiento para los aficionados de la Fórmula 1, nuestra investigación indica que la Fórmula 1 aportaría más valor a la marca Andretti y no al revés. No me voy ni a detener a hablar sobre ello. Siguen diciendo, la incorporación de un 11º equipo supondría una carga operativa mayor para los promotores y reduciría los espacios técnicos. Sí, oye, vale, sí, va a reducir los espacios, va a ser una carga mayor, pero es un 11º equipo. Hace poco teníamos 12. No me pongas esto como excusa, sinceramente. Esta no me la pongas. O sea, esta es la más ridícula, pero porque no es una excusa, sinceramente. Y finalizan diciendo que no creen que Andretti aporte valor al campeonato. Eso es lo que dicen, pero entre los motivos por los que lo rechazan, si llegan con General Motors en 2028, nos lo volveremos a pensar. Ese es el final del comunicado de la propia Fórmula 1. Con General Motors nos lo volvemos a pensar. Por ti solo no te dejamos entrar. Pues bueno, esos son los motivos por los que la Fórmula 1 no dejó entrar a Andretti. Después de todo esto, se han pronunciado, por supuesto, desde Andretti. Se pronunció Mario Andretti, que en su cuenta de Twitter, diciendo que estaba devastado. Mario Andretti, el campeón del mundo de la Fórmula 1 de 1978. Mario Andretti, como estoy diciendo. Bueno, vale. Se pronunció también un piloto de IndyCar, lo estáis viendo ahí, Tom McLaughlin, que lo que dice, está bien, quédate con tus 10 equipos, nosotros tendremos 27 coches en un segundo dentro de pocas semanas, sin tener ni idea el domingo por la mañana de lo que va a pasar en la carrera. Todo mejor. Y toda la razón del mundo que lleva. Y luego también publicó Andretti un comunicado en el que dicen, Andretti Cadillac ha revisado la información de Formula One Management Limited, ha compartido y está en su total desacuerdo con su contenido. Andretti Cadillac son 2 exitosas organizaciones automovilísticas globales comprometidas con la creación de un auténtico equipo de trabajo americano en la Fórmula 1 que compite junto a los mejores del mundo. Estamos orgullosos de los importantes progresos que ya hemos hecho en el desarrollo de un coche y una unidad de potencia altamente competitivos con un equipo
equipo experimentado detrás y nuestro trabajo continúa a un buen ritmo. A Andretti Cadillac también le gustaría reconocer y agradecer a los aficionados que han expresado su apoyo. Ese es el comunicado que publicaron en el día de ayer. Quiero detenerme en un par de cosas y finalizamos este vídeo que ya se nos está yendo muy largo. Esto iba a ser más largo, pero no hay tiempo tampoco. La Fórmula 1 ha hecho un ridículo muy grande al rechazar a Andretti Cadillac. ¿Por qué? ¿Cómo es que sales y tienes la cara de salir a decir que no aportan valor? O sea, ¿cómo no va a aportar valor a Andretti a la Fórmula 1? Textualmente decían, si bien el nombre de Andretti conlleva cierto reconocimiento para los aficionados de la Fórmula 1, nuestra investigación indica que la Fórmula 1 aportaría valor a la marca Andretti y no al revés. La Fórmula 1 tiene un valor muy alto, cada vez mayor, gracias a Dios, porque está creciendo a pasos agigantados la categoría. Ahora bien, ese valor está por el espectáculo, por las carreras, por la gente que lo vemos y por los equipos. El valor a la Fórmula 1 se lo aporta Ferrari, que esté en la Fórmula 1, se lo aporta Mercedes, que esté en la Fórmula 1, se lo aporta Red Bull, que haya querido entrar a la Fórmula 1, se lo aporta McLaren y se lo podría aportar a Andretti. ¿Que aportarías ahora mismo más valor a Andretti tú que lo que ellos? ¿Y qué es el caso de Stake? ¿Por qué quiere entrar Stake? ¿Por qué quiere patrocinar al equipo Sauber? Que sí, que es un acuerdo de patrocinio, me es indiferente. ¿Qué te aporta a ti Stake? Se lo estás tú aportando a Stake. ¿Qué te aporta Visa Cash App RB? ¿Qué te aporta? No te aporta absolutamente nada. Andretti está participando en otras 7 categorías y siendo exitoso en las 7 categorías. Los que no aportan son ese tipo de equipos. No te aporta Haas, no te aporta Stake, no te aporta Visa Cash App. Equipos como Andretti sí los aporta. Este es el fin, sin lugar a dudas, de los equipos carreristas. O sea, hoy en día no se dejaría a Williams entrar. Hoy no se le hubiera dejado a Frank Williams entrar como un equipo independiente. Hoy no se le hubiera dejado a Bruce McLaren entrar como un equipo independiente. Pero a Line Pros no le hubieran dejado entrar tampoco como un equipo independiente. Pero es que Stewart Grand Prix, que entró en 1997, no se le hubiera dejado entrar. Y Stewart Grand Prix se convirtió en Red Bull. O sea, hoy no tendríamos Red Bull, porque no habría habido la plaza para comprar, que sí que compró Red Bull. Hoy se le diría posiblemente que no a Bar, que luego acabaron siendo Brown GP, que también les hubieran dicho que no posiblemente y ha acabado siendo Mercedes. Hoy se le hubiera dicho que no a Jordan en 1991 cuando quiso entrar, que ha acabado convirtiéndose en el equipo Aston Martin. La comparación más clara para todo esto, además, puede ser en el día de hoy Haas. Y es posible que a día de lo que se le aceptó a Haas, hoy en día no se lo aceptaría. Eso está bastante claro. Pero es con el equipo con el que es más fácil compararlo, porque Stake es un patrocinador y Visa Cash App es otro. Haas es el equipo más fácil de comparar porque en teoría también son estadounidenses y porque también Haas es también de una persona prácticamente. La diferencia aquí es que Andretti, por ejemplo, sí va a ser un proyecto estadounidense. Andretti sí va a estar asentado en Estados Unidos. No Haas, que dicen ser estadounidenses, que dicen estar asentados en Estados Unidos, que tienen una fábrica en Estados Unidos cogiendo polvo porque realmente están asentados en Monza. Andretti, además, era un proyecto con legado, era un proyecto con historia automovilística y era un proyecto que no llegaba para marcharse a los 3 años. Entiendo el miedo que les puede generar eso, pero no es un... Hoy en día Haas no aguantaría a lo mejor más de 3 años, aunque con la estabilidad financiera que hay seguramente sí, pero no es ese equipo y no es el HRT que entró en la Fórmula 1 en 2010. No son esos 3 equipos que entraron en 2010. Andretti era un equipo que estaba aquí para quedarse y los has rechazado, un equipo con historia automovilística porque te ha dado la gana, diciendo encima que no te aportan valor. Por cierto, y algo que me cabreó muchísimo. La Fórmula 1, hay una de las cosas que se queja de Andretti, que es que demuestran su nulo conocimiento de la categoría queriendo entrar en 2025 y luego seguir en 2026, haciendo 2 coches radicalmente diferentes, en el 25 y en el 26. Aquí ya os dijimos en su día que no tenía ningún sentido hacer eso.
¿Por qué Andretti estaba dispuesto a hacer esto? Porque la Fórmula 1 les había pedido compromiso. Andretti sabe perfectamente que no tiene ningún tipo de sentido entrar en el 2025 para luego en el 26 tener que hacer un coche completamente diferente por el cambio de concepto. Pero Andretti lo iba a hacer porque les has pedido compromiso y te lo querían demostrar entrando con 2 coches radicalmente distintos en 2 años consecutivos. Lo iban a hacer. Antes de recibir el OK de la Fórmula 1 ya tenían un chasis de Fórmula 1 en el túnel de viento. Y aún así vas y pones de excusa que esto demuestra su nulo conocimiento de la categoría. Anda, vete por ahí. De verdad, es que yo creo que eso fue lo que más me cabreó cuando yo leí el comunicado. La verdadera razón por la que no dejan entrar a Andretti, pueden poner mil y una excusas, es por tema de dinero, por tema de pasta, ya lo sabemos, ya lo hemos comentado en el canal, no quieren repartir con un equipo más y eso os lo hemos contado en múltiples ocasiones, es el motivo al final por el que no quieren hacerlo, porque oye, con General Motors sí, con General Motors sí que vuelve a entrar, ven aquí. De verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Mi opinión, lo puse ayer también por redes sociales, lo puse ayer por Twitter. Si yo fuese Andretti, sinceramente, ayer escribo en el comunicado, no voy a entrar en la Fórmula 1. No me da la gana en este momento por haberme rechazado. Y escribo ya en el comunicado, y seguro que General Motors también lo hace, porque General Motors ya dijo que solo entra con Andretti. Y digo, General Motors no va a entrar. Y ayer sale un comunicado de Cadillac, de General Motors, diciendo nos bajamos de la Fórmula 1 por esto, esto y esto. No lo van a hacer, van a entrar en la categoría seguramente, aunque tengan que esperar a 2028. Vete a saber si tienen que esperar en 2028, porque quizá todavía siga habiendo movimientos, aunque hayan intentado a la Fórmula 1 desviar un poco el foco. Pero yo personalmente hubiera hecho eso. Van a entrar y lo agradezco que aún así vayan a entrar. Pero lo de ayer era para decirlos, quedaros con vuestra categoría. No voy a entrar. Así, sinceramente. La FIA también se ha pronunciado en el día de hoy con todo el tema que ha habido con Hamilton. Ha pasado un poco desapercibido, pero hoy la FIA también ha dicho que abrirán vías de diálogo para los siguientes pasos. Seguramente la FIA pida explicaciones, porque no tiene sentido decir que no te va a aportar valor o que no es un proyecto serio, Andretti. Pero eso es lo que han dicho hoy desde la FIA. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto, sobre lo de Hamilton a Ferrari, sobre los temas que hemos hablado al principio del vídeo, sobre Andretti, lo que queráis. Dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.